Ucrania, tierra de batallas. Hola a todos, amantes de la historia. Esto es Velum Artis, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de la frontera, una tierra de batallas. Viajamos a lo largo del tiempo para conocer algunos de los campos de batalla que ahora, por desgracia, siguen siendo conocidos en muchos programas de Velum Artis, en noticias de prensa, en telediarios, en Twitch, en Facebook, en todos los sitios. Hablamos de Kharkov, Gerson, Crimea, y eso ya suena a los amantes de la historia. Todas esas ciudades, en algún momento de la historia, nos recuerdan batallas pasadas, guerras antiguas. Y hoy vamos a hablar con dos amantes de la historia como nosotros, Antonio y Maxi, sobre campos de batalla que tienen un recuerdo y que han dejado su huella en la frontera. Como siempre, si os gusta este programa, ya sabéis que os pido que deis a me gusta, dejéis un comentario y también, si sois nuevos, os suscribáis al canal de Velum Artis Historia Militar. Y también os descubro, si no lo sabéis, que existe otro canal que se llama Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, para hablar del presente. Pero hoy estamos en historia y vamos a hablar del pasado. Para ello contamos con nuestros dos amigos que desde Gijón y Barcelona van a hablar conmigo, un obetense, sobre campos de batalla en Ucrania. Hola Antonio, hola Maxi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué? Un saludo, buenas tardes, campeones. Pues dos expertos, yo creo que en el frente oriental, no iba a decir en todo, pero en el frente oriental sí. Aprendices. En el frente oriental yo creo que en la Segunda Guerra Mundial este frente ruso, ¿no? Como se conoció también en España y bueno, y los americanos llamaban rusos a los soviéticos, ¿no? Sois de los mayores conocedores, ¿no? Las obras de Antonio son un referente y Maxi con sus órdenes de batalla, que también están publicados, son un referente. Por lo tanto, cuando se me ocurrió esta idea de hacer un programa sobre esos campos de batalla que coinciden, ¿no? El presente y el pasado, qué mejor que ellos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este programa complejo, porque es un programa complejo de movernos en el tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo a través de mapas, ¿no? Que es lo bueno. Yo creo, Maxi y Antonio, vamos a hablar de algo complejo, porque como muy bien estábamos hablando nosotros, es un territorio que durante mucho tiempo era difuso, eran zonas de paso, ¿no? Zonas de nómadas, zonas de tránsito, y por eso tampoco era un lugar marcado, por eso se llamaba la frontera, ¿no? Sí. ¿Antonio? Bueno, a ver, en los estados-nación europeos, su historia, digamos, se puede datar a incluso su misma concepción después de la Revolución Francesa. Antes son, pues, monarquías feudales. Es decir, que Ucrania no es un caso excepcional. Lo que ocurre es que, efectivamente, en ese caso, es un territorio, digamos, la zona de Ucrania, que muchas veces no tiene mucho que ver con la nación con la que sueñan los nacionalistas ucranianos a partir del siglo XIX, y que finalmente, bueno, pues se aparece, digamos, después de la disolución de la Unión Soviética. Pues este territorio está como prensado de alguna manera entre varios bloques de interacciones, ¿no? Digamos, por eso, bueno, Ucrania sí significa frontera, y es por eso, porque está como en una especie de puente entre Asia y las llanuras europeas. Es decir, y lo veremos enseguida, ¿no? A nivel de operaciones militares se ve claramente. El que viene del este, de Oriente, hacia Europa, por ejemplo, los mongoles, incluso los otomanos, digamos, vienen de sur a norte, en el caso de Ucrania, ¿no? Pero los que vienen, los mongoles, tienen que pasar obligatoriamente, les es más favorable pasar por las llanuras de Ucrania. Y en el otro caso, en el caso de los invasores que apetecen, ¿no? Que las riquezas, digamos, de la misma Ucrania, las riquezas cerealísticas, minerales, o bien las riquezas del Cáucaso, etcétera. Por ejemplo, los alemanes, los invasores alemanes, en las dos guerras mundiales, de hecho, y en
luego apoyando, digamos, a unos de los contrincantes en la guerra civil rusa, pues también tienen que pasar por Ucrania o quedarse en Ucrania. Es que es vista, de alguna forma, ¿no? De los invasores. Claro. Maxi, antes de que entres tú a comentar algo de ese camino, ¿no? Yo creo que la geografía siempre marca, ¿no? Es decir, yo que estudio geografía e historia, la historia está marcada por la geografía. Aquí podemos ver un mapa de esos que a veces teníamos en los colegios, ¿no? En los atlas de nuestra época. Y ahí veis perfectamente cómo el Mar Negro es, bueno, podemos decir la zona que delimita al sur Ucrania, pero si nos fijamos un poco más al norte, al noroeste, vemos los Urales, ¿no? Hay un pequeño paso entre el Mar Caspio y los Urales que obliga más o menos al tránsito de los pueblos nómadas asiáticos por esa franja para liberar los Urales por un lado y también los rigores del frío, ¿no? Cuanto más al norte, más complejo es, y esta zona es un poco más cálida, con mejores condicionantes climáticos, pero sobre todo una gran llanura que es como una avenida de paso, ¿no? Maxi. Sí. Incluso si nos remontamos más, hay que entender, por ejemplo, el Imperio Romano conquista la Dacia, o sea, llega hasta ahí, más allá no, o sea, más allá ya está la frontera, o sea, este territorio que habláis de como una zona de Europa, una zona particular por el que ha transcurrido la historia, los pueblos a lo largo de... Y claro, las personas que han habitado en esa zona del mundo pues han tenido que ver pasar por encima pues ejércitos de distintas procedencias, ¿no? En una dirección y en otra. Y esto es lo que vamos a tratar precisamente en este programa, o sea, la cantidad de gente que ha pasado a lo largo de la historia por ahí. Sí. A mí me recuerda un poco Ucrania, me recuerda a Sicilia. El que no haya pasado por Sicilia, ¿no? No recuerdo si son los sicilianos, me parece que son los sicilianos, no recuerdo si son los sicilianos o los sardos, que tienen un refrán que dice: todo el que viene por mar viene a robarnos, ¿no? El que viene por mar viene a robarnos. De hecho, la isla triangular. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.